Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su sesión del miércoles en nuestro diplomado de investigación científica y curso de investigación cualitativa disponible para todos ustedes en los diferentes países. Continuamos formando entonces científicos, los futuros científicos de Hispanoamérica, con una formación bastante ágil que les permita a ustedes manejar los elementos de la investigación cualitativa, ahorrándose tiempo y disminuyendo los errores, que es lo que nos interesa. Le damos nuestro saludo a nuestro representante nacional de Ecuador, de Gerson Granda Herrera. Muy buenas noches, Gerson, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está, doctor y amigos? Muy buenas noches. Aquí sumándome al resto de compañeros para aprender un tema más interesante sobre esto de la metodología de la investigación científica. La verdad es que tenemos muy buenos retos y todas estas clases nos están ayudando a cumplirlas. Buenas noches a todos y disfrutemos de las clases. Excelente. Entonces, vamos a trabajar el componente que está relacionado con la característica central que tiene que tener la investigación cualitativa, que es una característica muy interesante, muy importante, que consiste en elevar los niveles de credibilidad, ¿no? Estos componentes, que son básicamente 4, ustedes lo van a estudiar, todos los que están inscritos lo van a estudiar en la lección número 4, me parece. ¿Ya? En la lección 4 ustedes van a estudiar el criterio de credibilidad, cuando tengo yo que tener un rigor para que mi investigación cualitativa tenga credibilidad, tenga transferibilidad, tenga confianza y tenga confirmabilidad. Son los 4 criterios centrales que yo tengo que tener en una investigación cualitativa. Esos 4 criterios le dan a la investigación cualitativa un altísimo nivel y me hacen ir a lo seguro. ¿Por qué? Porque cuando yo trato de hacer investigación cualitativa y desconozco estos detalles, entonces la investigación queda siendo demasiado general. Y cuando tratamos de indagar, por ejemplo, algunos revisores tratamos de indagar, o algunos científicos o evaluadores de pares, tratamos de indagar en los detalles, entonces nos encontramos que la investigación tiene problemas de credibilidad. ¿Por qué? Porque el investigador nunca la tomó en cuenta. No sabe qué cosa es un criterio de credibilidad. Y estos son aspectos muy técnicos, ¿no? Entonces, si nosotros diferenciamos el curso anterior de ese curso anterior de artículos científicos, los que llevaron el curso ya se dieron cuenta que para hacer un artículo científico no es una cuestión de sentarse y ponerse a escribir. Eso es un suicidio académico, ¿no? El artículo científico, si nosotros nos ponemos a enumerar los componentes, puedo tener unos 10 componentes. No hay problema. 9, 10 componentes, ok. Pero el asunto radica en cuáles son los elementos de ese componente, de cada uno de esos componentes. Entonces, solamente en el abstract hay 4 o 5 componentes. Entonces, si yo no sé que hay esos componentes, si no tengo idea de que el abstract tenía que tener eso y solamente tenía una noción de que un abstract tiene que tener 250 palabras, entonces voy a cometer un tremendo error. Entonces ya cada componente, digamos que tenga yo 10 componentes en un artículo, cada componente tiene sus elementos. Entonces mi artículo será mejor si yo satisfago todos esos elementos. Pero si yo enumero cada componente con sus elementos, entonces yo voy a llegar a
10 y digamos 10 componentes y digamos unos 3, 4 elementos por componente, entonces yo estoy teniendo tranquilamente, tengo que tener conciencia que en un artículo científico yo voy a tener que desarrollar obligatoriamente 40 componentes. Eso es lo que diferencia a un científico profesional de un científico que no es profesional. Porque el que es profesional tiene que cumplir con todos los estándares mundialmente aceptados. El otro ya se salteó 2, 3 componentes del abstract, no tiene metodología, no tiene flowchart, ¿ya? No tiene embudo, ¿ya? No diferencia discusión de conclusiones, la discusión no tiene los componentes internacionales y entonces se van acumulando las deficiencias. Entonces, se los voy a poner así. Yo no puedo comparar un artículo que tiene 40 componentes con un artículo que tiene 10 componentes. El otro te está llevando de ventaja 30 componentes por encima. Si a mí me llega como editor, ¿cuál de los dos artículos voy a publicar? Es lógico que van a publicar el que tiene los 40 elementos y el que tiene 10 elementos, nadie lo va a publicar. Y es más, mejor no lo publiques, mejor porque eso te va a desprestigiar completamente. Ahora, en la investigación cualitativa también hay sus componentes, pero cada componente tiene elementos. Elementos. En la medida que usted incorpore esos elementos, la investigación cualitativa va a incrementar su calidad. ¿Correcto? Pero si yo por investigación cualitativa estoy pensando en que voy a describir de una manera general un grupo humano, les voy a preguntar con una encuestita qué es lo que piensan, y no tienes criterios de credibilidad. Los criterios de credibilidad son 5. Los criterios de transferibilidad, otro tanto. Los criterios de confianza, otro tanto. Los criterios de confirmabilidad, otro tanto. Solamente en criterios de, eso se llaman criterios de rigor, solamente en criterios de rigor te puedes volar tranquilamente 16, 20 elementos que van a fortalecer tu investigación. ¿Ya? Entonces ahora vamos a desarrollar solamente, por eso vean, solamente el criterio de credibilidad. Vamos a hacer una aproximación al criterio de credibilidad. Porque no nos alcanzaría ahorita para trabajar transferibilidad, confianza y confirmabilidad. Entonces, eso lo van a estudiar ustedes con detalle en la lección 4. Entonces, el curso está bastante completo, ¿no? Nos hemos tomado el cuidado y el detalle de que el curso sea muy completo, que lo que usted está estudiando en este curso es lo que se está haciendo en el mundo en este momento. Y obviamente, si hablamos de investigación científica, estamos hablando de lo que se hace en el primer mundo. ¿Ya? Entonces, el curso está bastante completo y representa una muy buena opción si nosotros consideramos el precio o el costo versus lo que voy a obtener en el curso, ¿no? Entonces voy a quedar bien alertado para que mi investigación cualitativa sea de alta calidad, cometan muchos menos errores y en un tiempo brevísimo, sumamente corto, voy a poder tener todo el espectro de elementos que yo tendría que realizar en una investigación cualitativa. Correcto, entonces nos vamos al criterio de rigor. Los criterios de rigor básicamente son 4. Vamos a familiarizarnos con el criterio de rigor denominado credibilidad. ¿Ya? Vamos a entender primero qué cosa es rigor. ¿Se considera rigurosa la calidad de sus datos? ¿Ya? O sea, esa es una pregunta que te puede hacer hasta un jurado, ¿no? ¿Cuán rigurosos son tus datos? Entonces, ahí tienes una buena pregunta, ¿no? Los conceptos de hacer inferencias válidas a partir de datos y la consistencia de los datos también son cuestiones importantes en la investigación cualitativa. Discutimos a continuación los términos cualitativos más comúnmente utilizados para abordar cuestiones de rigor y luego las estrategias dentro de cada
nivel o tipo de rigor, las estrategias usadas en la investigación cualitativa para abordar esas inquietudes. Entonces, si yo voy a desarrollar un nivel de rigor científico, a través de la estrategia que yo he adoptado. ¿Ya? Day, que es uno de los expertos mundiales, en el 93 nos advierte, él enumeró 6 preguntas que debería plantearse para comprobar la calidad de sus datos. ¿Ya? 1, los datos se basan en su propia observación o en rumores. 2, ¿existen corroboraciones de sus observaciones por parte de otros? ¿Ya? O sea, eso está corroborado por otros. ¿Hay otras personas que están encontrando el mismo patrón? 3, ¿en qué circunstancias se hizo o informó una observación? O sea, ¿de qué manera yo estoy recibiendo alguna observación? 4, ¿qué tan confiables son las personas que brindan los datos? 5, participantes. Y 6, ¿qué sesgos podrían haber influido en la forma en que se realizó o informó una observación? Esas son las preguntas que considera Day las preguntas de excelencia para poder comprobar si los datos son o no son confiables, fiables. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen estas preguntas? Ustedes se dirán, ¿pero por qué hay este tipo de preguntas? Como pueden ver, ninguna de las preguntas que formula Day son preguntas que tengan que ver con el procesamiento estadístico de la data. Lo que Day está advirtiendo, si ustedes analizan todas esas preguntas, todas las preguntas tienen que ver con el investigador y tienen que ver con los investigados, no con cómo vas a procesar estadísticamente la data. Aquí no hay chi cuadrada, no hay t-test, aquí no hay Pearson, aquí no hay alfa Cronbach. No. Nadie te está preguntando de eso. Aquí el problema es, usted está expuesto al contacto con otras personas. En ese contacto, ¿qué me garantiza a mí de que lo que usted está diciendo sea fiable? Entonces yo no voy a responder esa pregunta de un jurado, pero ¿cómo va a dudar usted de mi integridad? Yo tengo que demostrar con qué estrategias y con qué criterios de rigor estoy garantizando la fiabilidad de mi información. No con una opinión. Yo tengo que contrastarlo con hechos, no con opiniones. Como pueden ver en la pregunta 1, por eso los chismosos nunca van a ser científicos. Nunca van a ser científicos los chismosos. Se meten en todo, ¿no? Bueno, eso ya lo contempló, el chisme ya lo contempló Day. Ahí está, en el año 93, lo primero que dice, nada de chismes en la investigación cualitativa, nada de rumores, nada de chismes, nada de que me dijo, que me dijo, que me dijo. Lo que investigamos nosotros en la investigación cualitativa es lo que le sucede. No tratamos de que la investigación, por el hecho de ser una investigación de orden más subjetiva, carezca de fiabilidad. No porque sea subjetiva la investigación y mi objeto de estudio justifica que mi investigación sea débil en cuanto a confiabilidad. Entonces, los criterios los vamos a sistematizar en este cuadrito para que ustedes lo tengan bastante práctico aquí, bastante sistematizado, ¿no? Muy resumido. Hay criterios de rigor en la investigación cuantitativa y en la cualitativa. En la cuantitativa tú tienes, por ejemplo, hablamos de validez interna. Eso lo veremos en el siguiente curso de investigación cualitativa. Cuantitativa. En la cuantitativa tú tienes validez interna. En cambio, en la cualitativa hablamos de credibilidad. En la cuantitativa tienes validez externa. En la cualitativa hablamos de transferibilidad. ¿Ya? En la cuantitativa tú tienes fiabilidad.
En la cualitativa hablamos de confianza. Y en la cuantitativa hablamos de objetividad, mientras que en la cualitativa hablamos de confirmabilidad. Tiene que ser confirmable el dato. Y entonces esos dos criterios de rigor varían de acuerdo al tipo de investigación que tú estás realizando. Cada una de estas formas de investigar tiene criterios de rigor diferentes. Pero los criterios de rigor tratan de solucionar y abordar un problema en común. Ya sea que el rigor sea cualitativo o cuantitativo, o sea, cuantitativo, validez interna o credibilidad, el problema que tratan de solucionar es el problema del valor de la verdad, ¿no? En la validez interna y la transferibilidad tratan de solucionar el problema de generabilidad, o sea, generalizabilidad. O sea, si yo puedo generalizar los resultados. ¿Ya? La fiabilidad y la confianza tratan de solucionar el problema de consistencia, y la objetividad y confirmabilidad tratan de solucionar el problema de neutralidad. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, las dos formas de investigación tienen problemas que son comunes. Los problemas comunes son el valor de verdad, la generalizabilidad, consistencia y neutralidad. ¿Ya? Pero los abordamos de manera diferente en cada tipo de investigación. ¿Correcto? Muy bien, pues excelente. Vámonos ahora a entender qué cosa es la credibilidad, ¿no? Ya hemos visto que en el caso de la cualitativa, una cosa será la credibilidad, otra la transferibilidad, otra la confianza y otra la confirmabilidad. Vamos a estudiar brevemente la credibilidad y cuáles son las estrategias que tú puedes adoptar para que tu investigación cualitativa tenga mayor credibilidad y por ende su valor de verdad sea mayor. Vámonos entonces con este componente tan interesante. Credibilidad, primero, credibilidad. La validez no puede darse por sentada en ninguna investigación científica. Es relativo, ¿ya? Está relacionado con el propósito, las circunstancias de la investigación. No solo depende del diseño, ¿no? Sino que la investigación cualitativa se va a ejecutar en determinadas circunstancias porque estoy expuesto al contexto. Yo no domino el contexto, yo no controlo el contexto, no es un experimento. Yo no controlo las variables. ¿Ve? Por eso les advertíamos en las primeras sesiones que la investigación cualitativa no estudia variables. La investigación cuantitativa sí, porque yo puedo manipular la variable, sobre todo la variable independiente. Y si yo controlo la variable independiente, puedo también manipular la dependiente, ¿no? ¿Ya? Pero en la cualitativa yo estoy expuesto al contexto, entonces yo no tengo control. Entonces la variable independiente yo no puedo controlarla. No estoy haciendo un experimento ni un cuasi experimento. ¿Estamos claros? Ok, entonces la integridad de la investigación cualitativa depende de atender la cuestión de validez. La validez se refiere a la exactitud, veracidad de los hallazgos. ¿Ya? La categoría validez en la investigación cualitativa es diferente a la validez en la investigación cuantitativa. ¿Ya? En la cualitativa, la validez es la exactitud, validez es simplemente veracidad de los hallazgos, qué tan verdaderos son esos hallazgos. En cambio, en la cuantitativa, la validez es el grado matemático en el que yo puedo generalizar los resultados de una muestra y generalizarlos a toda la población de donde obtuve la muestra. Entonces, la validez es un criterio matemático en la cuantitativa. En cambio, en la cualitativa, la validez no es una categoría matemática, es una categoría más bien de orden teórico y de orden metodológico, porque yo estoy tomando una serie de decisiones que le llamamos estrategias, voy a aplicar esas estrategias para incrementar el grado de validez. ¿Ya? Entonces, el grado de validez en la investigación cualitativa yo lo voy a aumentar en base a las decisiones que yo tome, ¿ya? O a las estrategias que yo aplico. Pero en la cuantitativa, la validez va a aumentar en función del uso de la matemática o el uso de la estadística que yo aplico. Entonces, el término más utilizado
por los investigadores cualitativos para referirse a esta característica es la credibilidad. ¿Qué tan seguro puede usted estar de las observaciones, interpretaciones y conclusiones del investigador? ¿Es creíble lo que el investigador dice? ¿Ya? Entonces, esta credibilidad, esta validez o este valor de verdad, que es el problema que yo voy a solucionar, se va a caracterizar por tres cosas. Primero, la credibilidad de la investigación tiene que ver con la veracidad de los hallazgos de la investigación. La credibilidad o valor de verdad implica que también, ¿ya?, el investigador ha establecido confianza en los hallazgos basados en el diseño de la investigación, los participantes y el contexto. El investigador debe dar garantías en el informe que se cumplió con esta obligación, ¿ya? El término credibilidad en la investigación cualitativa es análogo a validez interna de la investigación cualitativa. También se le suele llamar validez interna, ¿no? En la literatura se han identificado varios métodos, o también se les llaman estrategias, para mejorar la credibilidad o validez interna, ¿ya? O sea, incrementar mi valor de verdad de los estudios cualitativos. Estos métodos pueden clasificarse según 5 tipos de evidencia. Entonces, si a mí un jurado me dijera, ¿cómo cómo ha asegurado usted la credibilidad de su data? Ok, entonces usted puede, si me habla de credibilidad, no me habla de transferibilidad o de las otras dos categorías. Si es de credibilidad, yo puedo usar cualquiera de estas 5 estrategias, cualquiera de estos 5 métodos. Puedo hablarle de que he corroborado la información estructuralmente. Puedo decirle que la he corroborado por consenso, o que he hecho una adecuación referencial o interpretativa, o que yo he realizado una adecuación teórica, o que yo he realizado un control de los sesgos. Por eso decimos que la investigación es como un carro, ¿no? No sé cuántos de ustedes. Y otra cosa es que tú agarres el carro y le metas, por ejemplo, un header. ¿Ya? O sea, que le agregues piezas al carro para que el carro tenga un mayor rendimiento, ¿no? Entonces, una cosa es que al carro tú le pongas una barra sobre el motor, le da más estabilidad. Otra cosa es que al carro le pongas un header, le pongas un sprocker de carrera, le pongas pistones de alta, ¿no? Le pongas toda la parte eléctrica de primera. Entonces, la investigación es igual. No es lo mismo, obviamente, un investigador que en la parte de credibilidad se ha dado todo el trabajo de tener sus 5 tipos de credibilidad. Se ha dado ese trabajo, 5 tipos de credibilidad. Eso no lo hace cualquiera. Entonces, mucha gente está tratando de hacer investigación cualitativa y están rechazándosela, pues. ¿Por qué? Porque a la hora que te revisan la credibilidad, no has adoptado ningún método. Entonces, la credibilidad no la tienes bajo control, o no es que la controles, sino que la credibilidad no ha pasado por filtros. Entonces, por eso les digo siempre, ¿no? La investigación cualitativa siempre será como un carro o como una casa. Usted decidirá si la casa la mantiene con su pisito de tierra o le va a comprar, usted va a invertir en cerámica. Ah, me va a costar mi platita, me va a tomar un tiempito, pero no es lo mismo el valor de una casa que tiene pisito de tierra con una casita que ya tiene su cerámica. No es lo mismo una casa que tiene su bañito completo, bien hechecito, a una casita en donde todavía el baño está incompleto, está todavía sin terminarse. No es lo mismo una casa cuya cocina ya está decorada, tiene sus armarios, todos sus muebles, ¿no? Tiene sus azulejos. No es lo mismo. Entonces, en la investigación cualitativa tú tienes que decidir qué calidad de investigación vas a querer. No es salir y, ya, yo aplico mis encuestitas, interpreto lo que la gente dice. No. La investigación cualitativa tiene niveles. Tiene niveles. Niveles de credibilidad.
Y eso que estamos hablando solamente de credibilidad. Entonces usted tiene 5 métodos para aplicar, que son fundamentales. Entonces por eso te pongo el ejemplo de tu carrito o tu casita. Tú tienes que decidir, ¿va a tener pisito de cerámica? Ah, ok. ¿Va a tener repellado, tarrajeo las paredes? Ah, ok. ¿Va a tener base y luego pintura? Ok. La pintura un late de baja calidad o un semi aceitosa o aceitosa o un late de primera calidad lavable. Va a tener protección contra la lluvia, va a tener aislante térmico, va a tener aire acondicionado. Entonces el valor de la casa va subiendo, ¿no? Bueno, lo mismo es la investigación científica. Usted tiene que decidir qué autopartes le va a poner al carrito, qué muebles, qué acabados le va a poner usted a su casita. Eso es lo que usted tiene que decidir. ¿Ya? Entonces vamos a ver las 5 opciones que tú tienes. Pues tú puedes aplicar de estas 5, tú puedes aplicar una, por lo menos se te recomienda una, ¿no? O puedes aplicar 2, o 3, o 4, o las 5. Vamos a verlas uno por uno. Primero, puedes aplicar esta estrategia o método de evidencia basada en la corroboración. Eisner en el año 98 define la corroboración estructural como el medio a través del cual múltiples tipos de datos se relacionan entre sí para apoyar o contradecir la interpretación y evaluación de un estado de cosas. Ok, entonces aquí la palabra clave sería la triangulación que le llamamos, ¿no? Entonces, el uso de múltiples fuentes, datos, múltiples observadores o múltiples métodos se denomina triangulación. La corroboración estructural utiliza diferentes fuentes de datos, ¿ya? Triangula los datos y diferentes métodos, triangulación de métodos. El investigador quiere encontrar apoyo para las observaciones y conclusiones en más de una fuente de datos. Entonces, la convergencia de un tema o patrón importante en los datos de estas diversas fuentes otorga credibilidad a los hallazgos. Entonces, yo le puedo decir, digamos, a mi investigación, yo puedo demostrar y decir, a ver, he triangulado datos, o sea, he obtenido los datos de diferentes fuentes y coinciden. Y también he triangulado con métodos, es decir, he usado diferentes métodos y hay una coincidencia. Okay. El investigador quiere encontrar apoyo para las observaciones y conclusiones en más de una fuente de datos, ¿no? Y la convergencia es un tema o patrón importante en los datos de estas diversas fuentes, otorga credibilidad a los hallazgos. La triangulación de métodos utiliza más de un método, por ejemplo, etnografía y análisis de documentos en el estudio. El supuesto es que la combinación de métodos da como resultado una mejor evidencia. Entonces, ese es un método que esta es una estrategia, la evidencia, la corroboración estructural, es cuando yo voy a buscar datos de diversas fuentes o voy a aplicar diversos métodos para corroborar efectivamente que no me esté yendo yo por la rama. Y efectivamente eso me va a generar una mejor evidencia, porque la evidencia está corroborada. Porque desde los dos métodos se ha obtenido la misma evidencia, hay coincidencia, hay el mismo patrón. Y ya sea con las diferentes fuentes de los datos, también diferentes fuentes me están indicando la misma data. Eso significa que la data que estoy consiguiendo es una buena evidencia. Es una buena evidencia. Ya, muy interesante. Ahora nos vamos al segundo método o estrategia para que puedas incrementar la credibilidad de tu investigación. Se llama evidencia basada en el consenso. ¿Ya? Aquí la palabra clave es el acuerdo o la famosa validación, revisión de pares, ¿no? La validez basada en consenso se define como el acuerdo entre otros competentes de la descripción, interpretación, evaluación y temática, ¿no? ¿Qué significa esto? Que otros investigadores están de acuerdo con la evidencia que yo estoy proporcionando. Este tipo de validez se demuestra principalmente mediante dos métodos, revisión de pares y triangulación de investigadores. En la revisión por pares,
también llamada evaluación por pares, ¿sí? Se formula la pregunta, dada la evidencia presentada, ¿hay consenso en la interpretación? ¿Coincidimos en la interpretación? Y la triangulación de investigadores implica que varios investigadores recopilen los datos de manera independiente, ¿ya? Y comparen. Entonces, la pregunta clave aquí son, ¿sucedió realmente lo que se informó que sucedió? ¿El investigador informó con precisión qué vio y escuchó? Entonces, un investigador principiante que debe trabajar solo en una tesis puede pedirle a una persona externa que actúe como informante. Es decir, el tercero puede revisar los datos del investigador periódicamente y señalar los sesgos cuando sea necesario. Ah, ok. Por eso que ahora sí me entienden, ¿no? Cuando hablamos de revisión de pares, que es la práctica, una práctica mundial extendida en el caso de los artículos científicos. ¿Sí? Entonces ya entienden los que nunca han hecho un artículo, mucho menos un artículo revisado por pares, ya entienden en qué consiste. Los pares se usan para que me revisen el artículo y de esa manera yo pueda tener una mejor evidencia, porque ellos me van a ir advirtiendo de los posibles sesgos o debilidades en la obtención de la evidencia o el método que estoy aplicando. Entonces, en la cualitativa yo puedo incrementar la calidad, la credibilidad de mi evidencia a través de la evidencia basada en el consenso. Entonces, puedo usar una revisión de pares o una triangulación de investigadores. Eso te va a ayudar mucho también. Ahora nos vamos con el tercer método. El tercer método es muy interesante porque es la evidencia basada en la adecuación referencial o interpretativa. Es un método también que usamos mucho. La evidencia referencial o interpretativa de validez se refiere a representar con precisión el significado que los participantes atribuyen a lo que está siendo estudiado por el investigador. Y el grado en que los puntos de vista, pensamientos, sentimientos, intenciones, experiencias de los participantes se comprenden con precisión. ¿Ya? Y estos sentimientos son pues retratados. Según Johnson y Christensen en el año 2000. Entonces, entendamos mejor qué cosa es la evidencia basada en la adecuación referencial o interpretativa. Se utilizan dos estrategias principales para mejorar la adecuación referencial, ¿no? Comprobaciones de miembros y descriptores de baja inferencia, ¿no? ¿Qué son las comprobaciones de miembros? Se les llama también verificaciones de los miembros, ¿ya? Es decir, son los comentarios de los participantes, ¿no? ¿Las personas que fueron estudiadas están de acuerdo con lo que usted está diciendo sobre ellas? Mira la estrategia, tú a la gente que estás investigando le vas a presentar los resultados de cada uno de ellos para que ellos te digan si están de acuerdo con lo que tú estás escribiendo. Al final, entonces, del periodo de recopilación de datos, el investigador puede pedir a los participantes que revisen y critiquen las notas de campo o grabaciones en cinta para determinar su precisión y significado. Entonces, eso es lo que se llama una adecuación referencial o una adecuación interpretativa. Entonces, eso es muy rico, muy interesante, porque las personas te pueden hacer observaciones. No, mira, pero es que tú obviaste esto. Mira, pero estás dándole mucha importancia a este factor, pero te estás olvidando de esto otro. No, pero eso no es lo que yo te quise decir. Lo que yo quiero decir es una riqueza, porque es una segunda oportunidad de registrar la data con mejoras. Y eso lo han detectado los investigadores cualitativos en su trabajo de campo. Y la otra estrategia es el uso de muchos descriptores de baja inferencia. ¿Qué quiere decir? Citas textuales o citas directas ayuda al lector a experimentar el mundo de los participantes. El uso de grabadoras o cámaras de vídeo permite al investigador usar estos descriptores. ¿Ya? ¿Qué cosas son los descriptores de baja inferencia? Que cuando tú estás presentando tus resultados,
los acompañas de una muy buena edición en donde colocas ciertas citas textuales, así como te lo han dicho los participantes, ¿no? Porque tú estás interpretando. Entonces puedes intercalar, a conforme vas tú presentando la data, vas presentando citas de los participantes, ¿no? Entonces eso es muy rico, ¿no? Porque está tu interpretación, está cómo tú introduces y luego citas al participante X. Y luego comentas. Esas dos estrategias son las llamadas estrategias de adecuación referencial, ¿ya? O adecuación interpretativa. Yo puedo volverle a consultar, presentarle mi data a los participantes para que opinen, la lean, la revisen, opinen. Y puedo acompañar la interpretación de mi data con citas textuales o directas, ¿ya? Para que pueda mejorarse la riqueza de la interpretación y la experiencia de la lectura de mi investigación. Esa es la número 3. Bueno, ¿qué tal? ¿Les está pareciendo interesante? ¿No? La investigación cualitativa es fuerte, es sólida. Por eso tiene genios mundiales este campo. Es bastante sólida, no es una cosa como mucha tesis o pseudotesis que yo he leído, ¿no? La investigación cualitativa por eso les digo, tiene su detalle. Lo bueno de este curso es que vas a tener todo el espectro de herramientas que tú puedes utilizar. Mientras más herramientas uses, como te digo, es mayor valor tiene, mayor calidad tiene tu investigación. ¿Ya? Nos vamos a la otra, ya, nos vamos a la otra, a la evidencia basada en el control del sesgo. El sesgo del investigador es una fuente de invalidez de los estudios cualitativos. ¿Ya? El sesgo puede resultar de observaciones selectivas, de escuchar solo lo que uno quiere escuchar o permitir que actitudes, preferencias, sentimientos personales afecten la interpretación de los datos. La interpretación de los datos. Entonces, yo puedo usar una estrategia que se denomina control de sesgo. Puedo usar un par de estrategias ahí, ¿no? La estrategia más común para controlar el sesgo de los estudios cualitativos es la reflexibilidad. La reflexibilidad es el uso de la autorreflexión para reconocer los propios prejuicios y buscarlos activamente. El investigador debe consultar las reflexiones en su diario durante el proceso de análisis de datos. Pero si no deseas hacer ese, porque es un proceso muy introspectivo, ¿no? Donde tú tienes que reconocer tus prejuicios y a veces el prejuicio es difícil reconocer. El sesgo es difícil reconocerlo a veces. Entonces mejor me voy por un muestreo de casos negativos. Ya está. Y de esa manera yo voy a reducir, voy a controlar un poco los sesgos. El muestreo de casos negativos, ¿ya? Es otra estrategia utilizada para controlar el sesgo, en el que los investigadores buscan intencionalmente ejemplos de lo contrario de lo que esperan, para evitar la apariencia de sesgo. Entonces, los investigadores deben demostrar que han buscado y explicado cualquier dato discrepante o contradictorio. Eso es duro, porque tú vas a tener que buscar una data que dice lo contrario a lo que tú estás indicando. Entonces, tú tienes que estar bien posicionado, ¿no? Con tu data. Mi data dice esto, pero ¿por qué este fulano está diciendo otra cosa? Eso se llama muestreo de caso negativo. No cualquiera lo hace. ¿Ah? Entonces, tú afirmas una cosa, pero este autor dice otra, y este autor dice otra. Entonces te están contradiciendo. Ya. Entonces, ese momento, ¿qué haces? En ese momento, entonces te das cuenta de que tú necesitas cierta data que él no tiene
para poder refutarlo. ¿Ves? Es algo parecido que cuando yo hice el artículo de definición profesional de competencias, ¿no? Sobre las competencias yo detecto un problema, entonces hay varias definiciones. Entonces, ¿qué hice yo? Apliqué muestreo de caso negativo. Entonces, conseguí los autores con los que yo no estoy de acuerdo y que por lo tanto contradicen mi data. Entonces, gente que está definiendo la competencia, digamos, como si fuera una especie de capacidad general que todo ser humano tiene y que se aplica en cualquier circunstancia de la vida. Entonces, lo que yo hice en base a esas definiciones, dije, va a ver, estas definiciones no se van a contrarrestar con más definiciones. Entonces, lo que voy a hacer es obtener una data empírica y a partir de la data empírica, ahora sí, contradecirlos y superar esas definiciones y arrasarlas completamente. La investigación también es guerra, es un campo de batalla. Es un campo de batalla. Usted tiene que ser general de su tropa. La tropa es tu investigación, tu data. Entonces tú te vas a enfrentar muchas veces a investigadores que están sosteniendo cosas contrarias. Para que tú estés seguro de que no hay sesgo, un poco más seguro de que no hay sesgo, entonces aplica tu muestreo de caso negativo. Hay un autor que dice que esto es otra cosa, entonces eso te va a obligar que para poder refutarlo, tú tengas que perfeccionar tu data. ¿Correcto? Si tú tienes data que te permite demostrar que el otro investigador está equivocado y tus definiciones, tus hallazgos, tu data, tu evidencia lo supera, entonces vas por un buen camino, ¿no? Entonces, hay que demostrar que lo que nosotros hemos buscado, lo que hemos explicado, lo que estamos explicando, afirmando, tiene mejor data, tiene mejor detalle, tiene mejor evidencia que las otras corrientes o los otros autores, porque muchas veces puede ser contradictorio. ¿Ya? Contradictorio. Entonces, la única manera de ganar esa batalla y de matar dos pájaros de un tiro es mejorando tu data y al mejorar tu data en base a, para superar casos contradictorios, entonces disminuyes el sesgo. Disminuyes el sesgo interesantemente. Entonces, estos aspectos son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes porque nos permiten ir incrementando el nivel de credibilidad, ¿no? Me parece que la gran mayoría ha trabajado o tiene mayor contacto con lo que se llama la revisión de pares, ¿no? Me parece que ustedes deben estar más familiarizados con la investigación de pares. ¿Ya? Muy bien, entonces platiquemos ahora un poco acerca de estos datos tan interesantes, ¿ya? Estos datos tan interesantes de cómo aumentar la credibilidad. Entonces, planteamos la pregunta para que participen algunos colegas. ¿Cómo piensan ustedes incrementar lo que se llama la credibilidad de su investigación? ¿Ya? ¿Cómo piensan incrementar la credibilidad de su investigación? ¿Ya? ¿Van a corroborar? ¿Van a buscar consenso? ¿Van a adecuar? Adecuación teórica, control de sesgos. La adecuación teórica es simple también, ¿no? Es buscar más autores que están coincidiendo con lo que yo estoy explicando y también encontrar modelos teóricos que me están respaldando. Esa es la adecuación teórica, ¿ya? Que vendría a ser la cuarta estrategia que yo puedo aplicar. ¿Ya? Bueno, tenemos una participación, entonces nos vamos con un participante. Acerca de la reflexibilidad, también se aplica desde el momento del diseño de la investigación. Claro, en el diseño de la investigación tú tienes que indicar todo lo que tú vas a hacer. ¿Ya? Todo lo que tú vas a hacer. Entonces tú puedes decir, a ver, bueno, a nivel del diseño,
En credibilidad voy a aplicar la estrategia tal, tal o tal, o me voy a quedar solo con una estrategia. Todo depende, claro, en función de dos recursos centrales, ¿no? ¿Tienes tiempo y tienes plata? Porque si no tienes dinero, entonces te puedes ir por una reflexión más teórica, te puedes ir más por caso negativo, también, te puedes ir más por las, eh, las estrategias más baratas. Pero es mejor, siempre yo lo digo, es mejor que yo use algún criterio de credibilidad, aunque sea barata, pero usé. A decir, ay, no usé ningún criterio de credibilidad porque no tenía dinero. Bueno, hay criterios de credibilidad que son netamente teóricos. Puedes usar ese. Entonces depende de cuánto tiempo tengas y de cuánto dinero tengas. Si no hay dinero, entonces puedes usar estrategias de credibilidad más baratas. La investigación científica no es hacer limonada. Entonces, si por el sacrificio del tiempo yo voy a estar disminuyendo la calidad, entonces mejor de perspectiva, éticamente usted no sirve como investigador científico, porque en función del tiempo usted va a sacrificar método. Y si usted sacrifica el método, entonces la calidad de la investigación decae. Entonces, tómese su tiempo. Nos vamos entonces con Soraima. El criterio de credibilidad se incrementa dando cumplimiento a las 5 vertientes que la componen. Bueno, si usas los 5, si hay tiempo y si hay dinero, está bien, pero si no, puedes usar unos 3, unos 2, o por lo menos lo que yo recomiendo, use 1. Lo peor que me puede pasar es que en mi investigación me agarra un jurado y me dice, a ver, cuénteme un poquito sobre sus criterios de credibilidad aplicados. Ay, no apliqué ninguno. Ah, ya. Ah, muy bien. ¿Qué te va a decir el jurado? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Ya? O que un editor vea mi investigación y a la hora que él busca credibilidad, a ver cómo has aumentado la credibilidad, no hay ningún método, no hay ninguna estrategia aplicada de credibilidad, entonces eso le baja la calidad a la investigación. No. Para aumentar la credibilidad, usted tiene que tomar en cuenta, a ver, ya, yo tengo estos 5 métodos, ok, ¿cuál sería el que está más a mi alcance si yo los priorizara? En función del tiempo que yo tengo y en función del dinero. ¿Cuál sería el prioritario que me daría mayores beneficios para la investigación? Por eso es que todo el mundo se tira con pares, verificación de pares. Ahora, verificación teórica de cajón, ¿no? Autores que me respalden, otras investigaciones que me respalden, modelos teóricos que me respalden. Pero se usa mucho la validación a través de pares, la validación a través de otros investigadores. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, tienes que tomar la decisión. Hay 5 grandes grupos de estrategias. ¿Cuál sería la que más me podría beneficiar y que a su vez esté a mi alcance? Ya, muy interesante, Soraima, muy interesante, Mayira. ¿Ya? La número 4 es el respaldo teórico, ¿no? Es el respaldo teórico, que ya lo conocen, ese es más simple, ¿no? Por eso no lo coloqué para ahorrar tiempo, pero en la número 4, ¿en qué consiste? En que yo voy a buscar autores que me respalden y voy a buscar modelo teórico que me respalde. Se denomina una adecuación teórica, ¿no? Entonces estoy encontrando teorías que se adecúan a lo que yo estoy explicando, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en una investigación que yo hice sobre prejuicios raciales y sobre conducta discriminatoria, apliqué la adecuación teórica, que es la número 4, la adecuación teórica, cuando me soporté en las investigaciones de
Gordon Allport, que es el mayor especialista en prejuicios raciales. Tiene un tomo de este tamaño sobre prejuicios raciales impresionante. Gordon Allport, hasta el día de hoy no ha habido una publicación que lo supere, y creo que él publicó una escalera, y él dice, bueno, nosotros tenemos niveles de gravedad, en la evolución de las sociedades hacia el racismo. Entonces dice, primero se da el prejuicio. Ah, ok. Ya, el prejuicio. Luego se da la discriminación, es más grave que el prejuicio. Porque en el prejuicio yo pienso, ¿no? Pienso mal acerca del otro o pienso bien, en función de su color de piel o de su cultura. Pero luego, más grave que el prejuicio es la discriminación, porque ya en la discriminación yo actúo en contra de él, en contra del otro. Y luego, más complicado que la discriminación, estaría ya el racismo. Porque en el racismo puedo llegar yo al exterminio del otro y a la negación, a la restricción total, completa de derechos del otro. Por eso que el gran debate que nosotros tenemos, entonces para redondear la idea, yo usé la adecuación teórica, hice una adecuación teórica de mis conclusiones. Como ese man era un gigante, aparte que era un gigante, lo que yo estaba diciendo estaba soportado. Es lo que yo había encontrado en las encuestas diferentes que había aplicado a la población que yo logré entrevistar. Entonces, eso aumenta la credibilidad de tu investigación porque te estás adecuando a un modelo que está muy bien elaborado, ¿no? Entonces, yo he tenido conferencias en donde he explicado el modelo completo con la data mía, basándome en Allport, y ha habido gente que ha levantado la mano y dice que antropólogos y dice, pero yo no estoy de acuerdo. El asunto no está en que tú estés de acuerdo o no, porque en el campo de la ciencia no hay opinión. El campo de la ciencia no es democrático, no es una democracia. No es una democracia. No es un campo en donde se levanta la mano o donde yo hago un voto a favor o en contra o indeciso. El campo científico es el campo más antidemocrático que existe. No me interesa tu opinión. A nadie le interesa una opinión. Para poder ser elevado a nivel de ciencia, lo que interesa es la data. ¿Data cualitativa o data cuantitativa? Se acabó el problema. Si no tengo data para respaldar lo que yo estoy diciendo, bueno, usted está ejerciendo su derecho a la opinión. Eso es un derecho. Usted puede opinar lo que usted quiera. Eso no tiene ninguna relevancia. Buen modelo yo lo puedo aplicar, pero a las personas, al contexto con el que yo estoy trabajando, y le puedo sacar muy buen provecho. Ahora, además, si el modelo es bueno, no necesito cambiarlo, ¿no? Porque si es bueno, es solvente, funciona, es vigente, entonces, ¿para qué voy a estar tratando de entender? Eso es muy interesante, ¿no? Esa sería la estrategia 4, ¿no? La relacionada con la adecuación teórica. Buscar un buen respaldo teórico. Por eso sí, por eso les decía, ¿no? O sea, el truco de la investigación es la investigación documental. Si no, usted no va a tener, lo que se denomina antecedentes suficientes y no va a tener un marco teórico sólido. Su marco teórico es un castillo de naipes. Te van a formular una pregunta o te van a hacer una observación y vas a encontrar unos agujeros impresionantes. ¿Por qué? Porque no has leído. No te puedes saltear la lectura. ¿Ya? Aplicando el modelo de la metodología de Basak-Woto y Paul Belanger, recuerden que trabajamos ese artículo como artículo modelo en el curso de investigación documental. Ahí está la metodología que hay que seguir. Ahí está claro como el agua. Si usted no hace eso, entonces el marco teórico es débil. Si el marco teórico es débil, usted no está revisando toda la literatura científica
en un nivel mínimamente aceptable y corre mucho riesgo. Dice Grace Franco, me ayudaría mucho la estrategia de evidencia basada en la adecuación referencial o interpretativa para respaldar la investigación. Qué bueno que te haya parecido útil, ¿sí? La puedes aplicar perfectamente, ¿ya? Eso le da mayor credibilidad, le va a dar mayor credibilidad a tu data. Mayira, profesor, por ejemplo, si registro qué opinó el informante A, experto, también qué opinó el informante B, usuario, y frente a ambas opiniones coloco lo que dice el experto teórico de otro nivel, ello corresponde a triangulación. La triangulación se da, recuerda, a nivel de datos y a nivel de método. Datos y métodos. No tendrías que no triangulamos. En triangulación no se triangulan informantes. Se triangulan expertos y se triangulan métodos. ¿Ya? O sea, se triangula la data a través de las fuentes. A ver, un informante, me puede decir un informante A, puede corroborar lo que me dice un informante B. Eso es, estoy triangulando. Por otro lado, puedo triangular con un método. Aplico y llego a la misma conclusión. Eso es triangulación. Vas a triangular por los informantes, por las fuentes de donde sale la data, o vas a triangular por el método. ¿Ya? Pero los expertos no los usas para triangular, los expertos los vas a usar más bien para pares o expertos independientes. ¿Ya? En la triangulación usamos principalmente diferentes fuentes y diferentes métodos para ver si coincido. ¿Ya? Dice Mayira, me impresiona que para comprobar el criterio de credibilidad se puede aplicar más de una estrategia de las 5 que nos detalla hoy. Sí, efectivamente, ¿no? Y eso que estamos hablando, 5 estrategias en el caso de la credibilidad, ¿no? Así es, en el caso de la credibilidad. Cuando ustedes entren al curso, van a decir, se van a quedar impresionados, pues, porque el curso no solamente te da los 5 grandes métodos, dentro de cada método hay varias estrategias, ¿no? Sino que el curso te da los métodos para elevar el rigor de credibilidad, el rigor de transferibilidad, el de confianza y el de confirmabilidad. A mí me hubiera encantado llevar este curso hace 30 años, ¿no? Definitivamente. O sea, todo esto lo tuvimos que aprender nosotros con las manos y donde no había computadora, no había internet, por amor de Dios. No sé cómo hacíamos las cosas antes, pero con máquina de escribir, sin internet, sin digamos, todas estas herramientas que están disponibles para ustedes ahora. Ahora, entonces, la credibilidad tiene 5 métodos principales, pero dentro de cada método ya vieron que hay varias estrategias que puedo aplicar, unas 2. 5 por 2, ya hay 10. No las vas a aplicar todas. Tienes que aplicar una por lo menos. Eso es lo que siempre se recomienda. Un criterio de credibilidad. Y luego en el curso van a encontrar los criterios de transferibilidad, los criterios de confianza, los criterios de confirmabilidad. ¿Para qué? Para poder solucionar estos 4 problemas, ¿no? El problema de valor de la verdad lo soluciono con credibilidad. El problema de generalizabilidad lo soluciono con transferibilidad, adoptando algún método de transferibilidad. El problema de consistencia lo soluciono con algún método de confianza. Y el problema de neutralidad lo soluciono con algún método de confirmabilidad. Se acabó el problema. Lo bueno de este curso es que ya todo está ordenado, está sistematizado, pues ya tienes el menú como en un buffet, tú vas agarrando lo que tú necesitas. Eso es lo bonito de estos cursos, pues. Y además el curso está bastante completo porque nosotros hemos tenido un comité técnico. Yo solo locuto, pero aquí hay un comité técnico de 10 países, ¿no? Hay PhD, hay doctores, hay postdoctores. Entonces ellos van preparando el contenido, se estructura, se organizan las lecciones, ellos van desarrollando las lecciones, cada uno envía sus
envían sus contenidos y yo lo que hago ya es prácticamente locutar, ¿no? Luego pasa todo un equipo que edita, luego se tiene que subir todo a YouTube, que hace la edición, ya luego pasa a YouTube. Primero yo locuto, luego eso lo editan, luego eso lo suben a YouTube y luego ya finalmente arman el aula virtual. O sea, el equipo técnico está trabajando en la central en Lima, yo estoy acá en Nicaragua ahorita. El equipo central está trabajando en Lima, el equipo técnico está trabajando en Lima a full en este momento para poder ya terminar el curso. Bueno, el curso va a estar listo y disponible, me acaban de confirmar en la mañana, el día lunes. ¿Ya? No se ha podido adelantar porque esperábamos poderlo ya colgar todo el día de hoy. Sin embargo, habría significado el sacrificio de información para ustedes. Entonces es mejor que se esperan unos 3, 4 días y van a tener el curso más completo Hispanoamérica. Entonces, por 4 días consideramos que técnicamente vale la pena, ¿no? Porque si lo publicamos hoy, vamos a tener que sacrificar algunas lecciones. Y no queremos sacrificar ninguna, queremos que usted tenga todo el menú completo. Queremos que el curso abarque todo lo que abarca un curso de investigación de este tipo en un país del primer mundo. Y eso va a significar que el día lunes ya definitivamente va a estar listo. Ya, entonces le pedimos la paciencia y las excusas del caso, pero el día lunes el equipo está trabajando muy duro. El día lunes ya va a estar completamente disponible para ustedes a primeras horas de la mañana. En la mañana tuvimos una reunión con el equipo técnico en Lima y se hizo el recálculo del cronograma, trabajando al full, a dedicación exclusiva en ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy estaríamos terminando esta lección y nos vamos para el día viernes, donde tendríamos la última sesión sincrónica y el día lunes ustedes empiezan con su curso, estudian su curso con calma, como en Netflix, y hacen su actividad de aprendizaje. Les vamos a dar un tiempo prudencial para que lo estudien. Recuerden que la cosa rápida, apurada, no siempre se hace con buena calidad. Entonces, nosotros queremos darles a ustedes el mejor servicio, con el mayor rigor, con el mejor contenido de vanguardia, ¿no? Entonces, nos veríamos el día viernes y ya después del viernes, el día lunes, ya empiezan ustedes su aprendizaje de todas las lecciones de manera asincrónica y autónoma y desarrollarán su actividad de aprendizaje para que se puedan certificar apropiadamente, ¿no? Les daremos el tiempo prudencial porque lo que estamos formando son investigadores y hay que tomarse su tiempito para poder estudiar las lecciones y desarrollar la actividad de aprendizaje. ¿Ya? Pero vamos por buen camino. Me parece que toda esta información bien compilada, bien ordenada y con una adecuada curación de contenido, porque el término profesional es ese, es una curación de contenido profesional. Ustedes tienen acceso a una información de primera mano que, como les decía, te va a permitir, este tipo de curso te permite ahorrar mucho tiempo en tu investigación y sobre todo, un elemento muy importante, disminuir la cantidad de errores, ¿no? No hay investigación que no tenga errores. Siempre la investigación puede tener algún margen de error, le llamamos. Pero a mí lo que me importa es no cometer errores que sean escandalosos, errores que sean inaceptables. Los errores siempre van a existir porque hay un grado, hay un margen de error, pero con este tipo de cursos puedes disminuir los errores de manera considerable, ¿no? Bueno, de esta forma entonces, mi estimado Gerson, muchísimas gracias como siempre a tu persona y a todos los compañeros que se han unido. Hemos contado con la presencia de 18 colegas, a los que los felicitamos y les agradecemos infinitamente por su interés en la investigación científica, en formarse como científicos. Y por supuesto, invitamos a los que no estén inscritos a ponerse en contacto con Gerson si están en Ecuador para que puedan inscribirse. Y si están fuera del Ecuador, entonces escribirme a mi WhatsApp para que puedan inscribirse y certificarse como investigadores cualitativos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Gerson, te escuchamos. Muchísimas gracias, doctor. Realmente excelente la clase de hoy. Personalmente y profesionalmente he aprendido muchísimo
Sobre todo porque nosotros, o sea, siempre nos guiamos usualmente con los libros de investigación de Hernández Sampieri para ir viendo las diferentes metodologías. Yo aparte de eso también uso el manual básico pues de Antonio Pantoja porque tiene muchas definiciones, pero ninguno de esos libros que me los he leído varias veces, o sea, tiene el contenido que nos ha impartido esta noche. O sea, estoy aprendiendo, voy a tener que volver a revisar los escritos que tengo porque esta información no la tenía. O sea, no la tenía. O sea, voy a tener que reajustar y condicionar. Y eso es lo importante de estos cursos. Mire, usted que hay información tan valiosa que uno la desconoce. Amigos y compañeros que están aquí de Ecuador y de Latinoamérica, aprovechen estos cursos. Esto no es ni publicidad ni propaganda, es la realidad y ustedes la están palpando. Esta información para mí es nueva, es nueva. Para muchos otros tal vez la hayan conocido, pero a mí me gusta ser honesto, hay que ser honesto, lo que se sabe bien y lo que se está aprendiendo, pues hay que reconocerlo. Aprovechemos, doctor, muchísimas gracias porque la verdad estoy muy contento, hoy he aprendido muchísimo. Amigos y compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi querido Gerson. Un fuerte abrazo para nuestros colegas y nos estamos viendo, Dios primero, el día viernes por este mismo medio, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias.